curso y comenzamos con el enfoque, ¿no? Nos acercamos al universo de la ilustración, que es muy grande. Ilustración de libros, historietas, novelas gráficas, animación, artes conceptuales, dirección de arte. Y estoy hablando solo de la ilustración artística, ¿ya? Y si se me escapó una, como si se me escapó los álbumes ilustrados, que es un género nuevo, es lo último que apareció, ya, bueno, en algún momento lo trataremos y ya no habrá problemas, ¿no? Entonces, el primer enfoque es acercarnos al universo de la ilustración artística y después ver cómo está funcionando, ¿no? Y bueno, para ver el funcionamiento necesitamos un método, ¿no? Un enfoque que va a ser semiótico de gramática de la imagen. Entonces vamos a abordar, investigar y aplicar a la ilustración este enfoque de gramática de la imagen. ¿Para qué? Para ver cómo funciona en su intertextualidad con el texto, visible o no, y cómo funciona para el lector, ¿no? ¿Qué información le da el lector? ¿Cuál es el plus con respecto a un texto no ilustrado, ¿no? Entonces, nuestra base de análisis va a ser siempre el texto con la ilustración al lado, tal como se ve. Esto lo llamamos una situación de lectura, ¿no? A propósito del situacionismo. Entonces, la situación es, allá la tenemos, el libro abierto, doble página, y la lectura, bueno, ve el texto, lo lee, ve la ilustración, lo compara automáticamente. Y en verdad, para decir verdad, primero se mira la ilustración. La gente acostumbra primero mirar la imagen y después se va al texto. Y allá se puede encontrar con muchas sorpresas. Se puede encontrar con que la ilustración no está representando algo preciso, mencionado en el texto, ¿no? Hay ilustraciones que extraen la esencia del texto y la simbolizan a través de recursos, no sé, de imaginarios, ¿no? De imaginación. Vamos a ver esta tipología de la ilustración, pero la advertencia es que no siempre, al pasar de la ilustración al texto, vamos a encontrar que la ilustración ha hecho una traducción fiel del texto, ¿no? Las imágenes que acompañan esta pequeña presentación son de Marjorie Satrapi, ¿no? De Persópolis, que es una novela gráfica y además es una animación, ¿no? La animación está muy pegada a la novela gráfica, entonces las imágenes que van a ver pueden ser tanto de la novela gráfica como de la animación misma. Hay toda una semejanza, ¿no? Y es muy interesante porque es la historia de ella, ¿no? En su infancia en Irán y los problemas políticos, la lucha por los derechos, ¿no? Y como verán, ella desde niña asume el deseo de ser independiente, de tener el poder, ¿no? Entonces va a estar viviendo su propia revolución, ¿no? Las fuentes de trabajo van a ser este libro de 24 horas de fundamentos discursivos para la semiótica del diseño. Su locación es el Laboratorio de Investigaciones y Aplicaciones de Semiótica Visual, PUC, no he puesto PUC allá, pero nosotros lo tenemos ya desembarcado todo, lo tenemos como PDF y lo tenemos también por capítulos, ¿no? De manera que vamos a subir para cada clase, para cada tema, vamos a subir un capítulo del libro. Entonces van a tener allá al lado. Ahora, el libro no se dirige directamente a la ilustración, es semiótica de la imagen, por lo cual van a encontrar tanto arte como diseño, ¿no? Es entre arte y diseño, y a veces ilustraciones, pero no se dedica exclusivamente a la ilustración, ¿no? Se dedica a la imagen, pero son imágenes de arte y diseño y de ilustración.
También vamos a tener nuestros PDF temáticos que tienen que ver con la ilustración, el conjunto de ilustraciones, el fenómeno ilustrativo que vamos a ver cada semana, y vamos a tener también links para, bueno, extender la información. Las tareas van a ser en Classroom, va a ser análisis de ilustraciones siguiendo el método semiótico. El Classroom comienza a funcionar a partir de la próxima semana. Esta semana, entre sesión en vivo y sesión en vivo, es eso, es en vivo. Y vamos a ver que la tarea para la próxima, además de ser una tarea de Facebook, también es un conversatorio en vivo, en la sesión en vivo del próximo martes. Entonces tenemos también tarea en Facebook, donde es una investigación y presentación de resultados, y en la sesión en vivo, presentaciones y debates, ¿no? Entonces vamos a diversificar los trabajos. Normalmente en Classroom aplicamos con la semiótica y analizamos una ilustración. En el Facebook buscamos ilustraciones, investigamos ilustraciones, las presentamos, las comentamos porque las queremos. Y bueno, presentaciones y debates en vivo van a tener siempre relación con el tema de la semana. La evaluación, hay una evaluación continua donde están las notas de las tareas en Classroom, de las sesiones en vivo y del Facebook. Un examen parcial y un examen final. No se ha descomputado imagen y discurso, ¿no? Está todo... Están las planchas del PowerPoint mientras que yo estoy hablando. A ver, ¿alguien me confirma que todo funciona bien? Sí, profesora, estamos en el de evaluación. Ya, perfecto. Digo porque en la clase anterior se me desfasó completamente porque funcionaba mal el internet. Los temas. Bueno, los abordajes temáticos todos se centran en la generación de sentido, formas y efectos en el campo de la ilustración, y son abordajes semanales a los cuales les corresponde un capítulo del libro, ¿no? Entonces tenemos un tema, un capítulo de respaldo con un PDF, ¿no? Van a ser siempre las dos informaciones. Bueno, esto es semanal. En la semana 1, que estamos ahora, en la introducción al curso, vamos a hablar de la ilustración. Estamos hablando ahora del enfoque semiótico, perdón. Justamente ahora, al hablar de las semanas, van a ver el enfoque semiótico. Y vamos a hablar de los temas. Entonces, este PowerPoint que estamos trabajando se centra básicamente en el enfoque semiótico y la temática. Después hay otro PowerPoint que hace una especie de revisión del poder narrativo de la ilustración. En la semana 2, no voy a leer todo eso porque esto ya lo he colgado, creo. No sé si lo he colgado, la presentación temática. Voy a verificar en Facebook si he colgado la presentación temática. Sí colgué lo de la ilustración, colgué el otro PowerPoint. Creo que este no sé, no creo que lo colgué. Lo voy a colgar para que lo lean con calma. El primer tema es la cultura de la ilustración, un enfoque semiótico. El capítulo que le corresponde en el libro es Memoria, Imaginario y Cultura. Y tiene que ver con la contextualización de la ilustración en la cultura, la relación con la memoria colectiva, con el imaginario, con el aporte, ¿no?, de la cultura y con las dos posiciones, el creador y el lector, que se van a encontrar con la ilustración, ¿no? Entonces es una primera gran contextualización de la ilustración en la cultura, lo que deriva en una cultura de la ilustración, no una historia de la ilustración, porque esto nos hubiera obligado a un enfoque cronológico, sino la cultura de la ilustración, que sí puede ser por diferentes épocas, para mostrar cómo cada época ha influido
en el tipo de ilustración que requería para propósitos informativos y formativos. Los conceptos que se van a trabajar, acá tenemos ilustraciones efectivamente de diferentes libros, son representación, significación, referencia, semántica, punto de vista, lenguaje visual. Son como las palabras clave, si lo piensan así. Y bueno, ya entrando en la próxima semana en eso, ya verán de qué se trata y cómo se aplica a la ilustración. En la semana 3 seguimos con la contextualización y entra un nuevo tema que es la referencialización. Ya la imagen se contextualiza no solo en un contexto que es el sociocultural, sino en varios, en un contexto artístico, en un contexto, si quieren, psicológico. Y bueno, y el recurso de la contextualización es la referencia, ¿no? Es decir, cómo lo voy contextualizando, cómo veo las huellas del contexto en la ilustración, bueno, a través de los referentes que está empleando, ¿no? Hay unas huellas, y por eso se llama contextualización y referencialización, las huellas del contexto en la ilustración. El capítulo del libro se llama Referentes e isotopías, ¿no? Siendo isotopías los conjuntos de referentes que repiten el mismo concepto para convencer de cierto mensaje o de cierta construcción de sentido, ¿no? Estos son los conceptos: referencia, isotopía, semántica, campos semánticos, núcleo semántico. En la semana 4, el tema es la generación de sentido, la semántica de la ilustración. Recuerden que les dije que la gramática de la imagen tiene estas tres partes: la semántica, la sintaxis y la pragmática, ¿no? La semántica tiene que ver la relación con la realidad. Ya no se trata solo de contextualización, sino se trata de cómo se representan las realidades ficcionales con respecto a la realidad real, ¿no? Bueno, si miran, no hemos conversado sobre las imágenes que sí son representativas de Persópolis, ¿no? Pero allá tenemos pues una niña tranquila en su cama, ¿no? Con su juguetito, descansando. Entonces tenemos una representación normal, bien cercana a la realidad, ¿no? Y que desarrolla una significación de protección, de tranquilidad de esta niña, ¿no? Que vive en realidad en su casa súper protegida y amada y engreída y bueno, es como el tesoro de la casa, mientras que afuera hay un montón de problemas y problemas que tocan a su propia familia, ¿no? Y que ella misma conoce cuando sale a la calle y se enfrenta a todas estas fuerzas de oposición, ¿no? En la política de su país. Un ratito. Terminó el agua. El capítulo que está en el libro correspondiente a este tema es representación y significación. Los conceptos son representación, significación, comunicación, persuasión, ¿no? Entonces se trata de observar cómo se relaciona, ¿no?, la ilustración con el mundo real. El lector siempre va a comparar la ilustración, la imagen por lo general, con el mundo real, ¿no? En este caso, mira, tienen imágenes de esqueletos y de zombies. Y cualquiera puede decir, eso no es el mundo real. No es el mundo real, pero la representación se hace tanto del mundo real como del mundo cultural, como de las imágenes que el imaginario humano ha inventado, ¿no? En la semana 5 tenemos visión del mundo y punto de vista en la construcción de la ilustración. Corresponde el capítulo de notación y connotación, donde a las escenas habituales, como por ejemplo el vínculo entre
no sé si es el padre o el abuelo de la niña, ¿no? Que son, bueno, que es el símbolo de la protección ¿no? Y del cariño, ¿ya? Pero justamente por la isotopía se repite esta imagen de la protección, de estar al lado, ¿no? Se crea una connotación fuerte, ¿no? Se crea esta connotación del amor familiar y de lo que el amor de la familia implica, ¿no? La denotación es la realidad tal cual se ve y en realidad, pues, podemos decir que la realidad nos puede ofrecer este tipo de escenas, pero su repetición isotópica, ¿no? Por su repetición del mismo concepto, nos lleva a enfatizar, ¿no? El amor y se connota de una manera mucho más poderosa la protección y el amor. Los conceptos van a ser denotación, connotación, objetividad, subjetividad, relación con el contexto. En la semana 6 tenemos el tema 5, la construcción de la ilustración, la sintaxis de la imagen. Esto es, pues, muy importante tanto para el creador como para el observador, porque es lo que el creador hace, ¿no? Construir una imagen a través de selección y combinación de elementos, y es lo que el lector ve, ¿no? Ve una imagen ya construida con elementos que han sido, pues, seleccionados y combinados de cierta forma, ¿no? Estamos hablando de lo que los artistas llaman la composición, ¿no? Y esto es la base de la imagen. ¿Dónde está la semántica de la cual hemos hablado? La semántica es una resultante, ¿no? de la morfosintaxis. Lo que veo es la composición, la morfosintaxis. Pero lo que funciona, ¿no? De la morfosintaxis se desprende los sentidos, ¿no? Esto es la semántica, ¿no? Se desprende los sentidos que me hablan de la relación con la realidad, del mundo representado, en qué consiste, cuáles son sus dominantes, todo eso, ¿no? Me habla del mundo que la ilustración logra hacer. Bueno, como les digo, siempre en base a un texto, ¿no? Bueno, los conceptos son bastantes, ¿no? El signo, composición, morfosintaxis, espacio contenedor, ¿no? Es el marco en el cual la ilustración se inscribe. Y se repiten también conceptos que ya hemos hecho: significación, representación, narrativa, discurso, expresión semántica, pragmática, metamorfosis. En la semana 7 seguimos con la sintaxis, con lo icónico y lo plástico en la ilustración. Corresponde al capítulo registro icónico, registro plástico, que tiene que ver con los signos escogidos y con su tratamiento plástico. El tratamiento plástico tiene que ver con el uso de punto, línea, forma, textura, color, reglas compositivas. Bueno, acá están los conceptos: signo icónico, signo plástico, interacción, coherencia, cohesión, integración, sentido, situación de lectura, selección y combinación de signos, contexto, realidad referida, valor, estética, un montón de conceptos. Es como se puede hacer un mapa conceptual. La semana 8 es el examen parcial y consiste en un video ensayo de un ilustrador o de un género de la ilustración o de una época, ¿no? Puedo escoger a Ana Juan, por ejemplo, que es una de mis ilustradoras favoritas, o puedo escoger un género de la ilustración, la historieta, ¿no? De que hablaba Cintia, o de una época, ¿no? La Edad Media, por ejemplo, ¿no? Y hacer, pues, un video ensayo sobre eso, ¿no? No lo vamos a centrar solo en una imagen, de hecho, o en un ilustrador, sino lo podemos ampliar cuanto queramos, ¿no? Entonces, podría ser muy interesante que la gente haga todos los géneros en que la ilustración está entrando. Entonces, tendríamos un video ensayo sobre historieta, otro sobre novela gráfica, otro sobre álbum ilustrado, otro sobre texto ilustrado,
Y por allá se nos termina los artísticos, porque los demás no son artísticos. Pero podríamos tener buenos ensayos sobre géneros. Y las épocas también son muy interesantes, sobre todo por la contextualización. Si uno compara, por ejemplo, la ilustración en el siglo XIX, tiene una fuerza tremenda, ¿no? Y tiene cosas a veces bien perversas también, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Hay mucho humor negro, ¿no? Interesante. Puede ser incluso en una época escoger, pues en Inglaterra del 19, escoger el humor negro en la ilustración, en la Inglaterra del 19 o en la Inglaterra victoriana, por ejemplo, puede ser una cosa así como un título. Lo que significa que, bueno, no tienen que estar solo detrás de mis PowerPoint, ¿no? Porque hasta la semana 8 no va a poder terminar con todos los ilustradores habidos por haber, géneros, épocas, ¿no? Sino va a ser una parte. Y tienen que, bueno, tienen que investigar, desean investigar. La semana 9 seguimos con la sintaxis, la composición, parámetros y estructuras. Son reglas de estructuras compositivas, ¿no? Hace parte de este régimen plástico, ¿no? Entonces, la estructura compositiva tiene bastante cosas que proponer a la imagen, como la relación con el borde, el formato de la página contenedora, la ubicación de los elementos en función de una estructura semántica de la página, ¿no? Entonces se divide en arriba abajo, derecha e izquierda, 4 cuadrantes, hay una división dual versus una división ternaria, ¿no? Todas estas reglas compositivas van a ser muy, muy importantes para analizar una imagen de ilustración, ¿no? Los conceptos serán sintaxis, semántica, estructura compositiva, espacio contenedor, espacio contenido, marco, borde, situación de lectura, ¿no? En la semana 10 terminamos con la sintaxis, es la integración conceptual y compositiva. Se inspira en, bueno, el capítulo con el cual se va a trabajar es progresión, coherencia y cohesión, donde la manera en que se hace la composición también tiene que llevar a un tipo de lectura conceptual, ¿no? Entonces se integra la composición, se integra el concepto también, ¿no? Acá están los conceptos: progresión, coherencia, cohesión, semántica, sintaxis, signo, generación de sentido. Semana 11, entramos ya en la pragmática, la ilustración como ingreso a un mundo ficcional, la situación de lectura. Acá sabemos que la ilustración nos lleva, siempre vamos a ver la relación con el texto, dentro de la relación con el texto nos lleva a un mundo ficcional particular, que a veces es muy pegado al texto y a veces no. Vamos a ver que hay 3 niveles de relación con el texto cuando vamos a mirar lo otro de la ilustración. Y lo importante es que de todo modo se crea un mundo ficcional que puede corresponder perfectamente al mundo ficcional propuesto por el texto, o puede tratar de ingresar en su esencia para llegar a las fuerzas que determinan las acciones que ocurren en el texto, o pueden también volverse bastante independientes, ¿no? Como la lectura subjetiva del ilustrador, ¿no? Acá están los conceptos, ya los van a ver. La semana 12 es repasar los vínculos de la ilustración con el texto, las estructuras dialógicas, ¿no? Entre el texto y la imagen. Acá están los conceptos. Semana 13 son tipos de intertextualidad, ¿no? Y también ingresa la idea de apropiación del capítulo. Apropiación es cuando no solo se realiza la intertextualidad con el texto, sino se apropia
de elementos externos al texto, ¿no? Que provienen de otros campos, pinturas, cine puede ser, otras ilustraciones, como estaba hablando con el caso de Alicia. Se va a hablar en este caso de hibridación, apropiación, intertextualidad, interculturalidad, referencia, diálogo, polifonía. La semana 14 se centra en la relación con el lector, ¿no? Que tanto le dice la ilustración al lector, ¿no? Qué tipo de efectos le están dando, son los efectos de recepción. Esos son los conceptos. Y bueno, ahora sí hay preguntas con respecto